Bienvenidos a la segunda entrega de nuestro podcast Cripto con Corbata, traído a todos gracias a Santa Cruz Consulting Group. Mi nombre es Juan Fernando Subirana y al igual que el anterior episodio nos acompaña Ronald Amelunge, que esta vez le vamos a sacar el jugo. Porque, bien lo mencionábamos, este espacio busca hacer una sinergia entre economía, finanzas, cripto, innovación, mundo digital y una tacita de café. En ese sentido, la verdad que una duda que por lo menos a mí me dejó picado y yo creo que seguramente a varios del otro lado de la lente de la pantalla, con seguridad ha pasado lo mismo. ¿Por qué Bitcoin? Y ahí viene el tema, ¿no? O sea, cuando uno piensa en moneda, una moneda tiene que cumplir con tres condiciones básicas, ¿no? Servir para hacer transacciones, ser un resguardo del valor, es decir, yo puedo ahorrar en eso, y que finalmente sea una unidad de cuenta, una unidad medible, una unidad comparable. Bitcoin cumple con eso, no cumple con eso. ¿Qué lo respalda? Porque ahí viene todo el trasfondo, ¿no? Esa es la pregunta que siempre me hacen. Oye, ¿qué respalda Bitcoin? Esto es de mentiras, de explique. Y yo les digo, sí, ¿qué respalda tu dólar? La fe del Estado. La fe del Estado. Esto no es la fe del Estado. Van a ver, vamos a tirarle un episodio Blitz. Yo creo que en 20 minutos vamos a poder meterle todo. Pero Bitcoin, para empezar, lo que hace es resolver un problema económico. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema económico? Que como la moneda fiat del Estado es emitida a gusto y piacere del gobierno de turno para poder cubrir las promesas que hagan, eso significa que el poder de adquisición de esa moneda se va devaluando, ¿no? ¿Y cuál ha sido el escape tradicional de aquellos que quieren mantener el valor a lo largo del tiempo? Oro, inversiones en bienes raíces, arte, etcétera. Pero la realidad es que pocas decisiones de inversiones pueden ganarle a la emisión monetaria. O sea, aquí tengo datos hasta el 2024 que lo vamos a compartir. Todo esto son datos de una presentación de Michael Saylor, el CEO de Strategy. Interesantísimo que lo estudien, tema aparte. Pero aquí nos muestra que en Estados Unidos solito, en promediado entre el 2011 y 2024, hubo un 13.3% de emisión monetaria, obviamente debido a pandemia y cosas así. Pero ¿qué le ganaba a eso? Mira, lo único que le ganaba era si tenías tu plata en el Nasdaq 100 o en SPY, digamos, en el S&P 500, que le tiraba 13.3 o 15% anual después. Oro, bonos del tesoro, etcétera. Efectivamente, vos estás perdiendo plata teniendo inclusive el dólar americano debido a la alta emisión de este dólar. Y quien haya ido a Estados Unidos recientemente, como se da cuenta, anda, ¿cuánto cuesta una Big Mac ahorita? Claro, ¿no? El famoso índice Big Mac. La diferencia del índice Big Mac. ¿Sabes cuánto ha sido el rendimiento de Bitcoin en esos últimos mismos 4 años? 60% anualizado. Una locura. Entonces, es una locura lo que salta. Aquí estamos hablando simplemente del punto de vista frío, puro y duro, ¿no? ¿Cuál ha sido el rendimiento real? Primero vamos a hablar del rendimiento real. Compararás Bitcoin entre 2020 y 2024 contra los índices líder que vos querrás. El S&P 500, promedio 15%, bienes raíces 10% en Estados Unidos, el oro un 6%, las magníficas 7 empresas, ¿no? Amazon, Apple, Nvidia, Facebook, etcétera, promediaron 29%, genial. Bitcoin le tiró su tunda con 60%, ¿no? Bitcoin ha sido el activo más fuerte en 11 de los últimos 14 años. O sea, no ha habido otra decisión que vos puedas tomar que te dé mejor resultados que mantener tu dinero en Bitcoin, excepto en los años de guerra, que ahí el commodity subió muchísimo, el 21 y pico %, ¿no? Pero es un dato interesantísimo para mirar. Entonces, no es que estamos hablando de algo que quizás sucedería, simplemente es lo que le ha estado tirando su tunda al resto de las opciones financieras. Ya está pasando. Claro. Y te voy a compartir un par de estudios que hay de fondos de inversión interesantes que hasta inclusive están recomendando. BlackRock mismo, una posición de por lo menos 3% hasta el 10% de tus activos deberían estar en Bitcoin, porque el mantenerlos ocasiona un crecimiento a tu retorno anualizado que incrementa en 30%. O sea, una posición de 3% hace que tu retorno incremente en un 30%. Es una locura lo que hace meterlo, ¿no? Me hiciste acuerdo, el año pasado justamente me tocó en la parte académica guiar una tesis de grado sobre gestión de portafolio. Y se hablaba mucho del tema de que cómo mitigar riesgo
Eso vamos a y hablar un justamente momento. era el tema, una de las opciones que había era meter una criptomoneda volátil. Entonces uno diría, pucha, pero no tiene sentido, ¿cómo vas a meter eso y te va a quitar riesgo por, por el tipo de correlación, por el tipo de análisis de mercado? Te ancla ¿Sabes el riesgo. que Bitcoin tiene un Sharpe Ratio más alto que un mix 60-40 acciones Y bono. y bono? ¿Sabías vos? ¿Qué es el Sharpe Ratio? El Sharpe Ratio es el retorno ajustado al riesgo. Es el premio, digamos, cuánta rentabilidad tenés por cuántas unidades de riesgo asumís. Correcto. Entonces, mirando ahora un poco más cómo está posicionado Bitcoin comparado a la riqueza global, nos estás hablando que Bitcoin ahorita es alrededor de 2 trillones de dólares. Para hablar en trillones, de referencia, toda la economía de Brasil es 2.2 trillones de dólares. Y ahora tienen una unidad de medida para compararla, ¿ya? Oro, en comparación, son aproximadamente 16. Ya estos numeritos pueden ya haber variado un poco, deben estar por 18. Arte también está por ahí 18 trillones. Vehículos y coleccionables, otros 6 trillones. Equities, que son acciones, valores, etcétera, 115 trillones. Bienes raíces, 330 trillones. Bonos del tesoro son 300 trillones. Esta es la deuda global. ¿Ya? Y dinero fiat real, 120 trillones. ¿Ya? Entonces, O sea, es bueno decir que cuando hablamos de dinero fiat nos referimos a moneda dura, es decir, cash. cash. Yo ni le diría moneda dura, le diría moneda emitida por el gobierno. ¿Ya? Entonces, total, valores en el mundo son 900 trillones de dólares. Bitcoin apenas está empezando, ¿no? Entonces, la mitad de estos activos provee utilidad, como no sé, pues, tengo el auto que manejo, la casa en la que vivo, y la otra preservo el valor. Las casas de inversión, el oro que compro, ¿no? Entonces, más o menos la mitad del todo el capital global está utilizado para poder mantener el valor a futuro. Una de las cosas que vos decías, Claro. Bitcoin te mantiene el valor a futuro, y vas a ver por qué. Si la otra mitad se lo utiliza, ¿no? El auto en el que manejo, como te dije, ¿no? Entonces, pero existen factores de riesgo en cualquier decisión de capital, de inversión de capital que vos tengas, y estos destruyen como 10 trillones de dólares al año. Regulación, impuestos, competencia, obsolescencia, caos económico y político, crimen, todo esto diluye tu capital. En Sí. lo que invertás, en lo que invertás. Si me Sí. decís, voy a invertir en terrenos en, no sé, pues, en el Urubó, ya pues, no está tu impuesto a las utilidades, tu seguro que tenés que pagar, la regulación, una recesión que venga y te lo baja el precio, una devaluación de la moneda, una expropiación si hiciste algo, si estás más allácito te lotean, si viene un político y te extorsiona con eso, puede venir un incendio si estás por... Sí. Ya nos ha pasado a varias personas. El volumen todo eso, de ¿no? riesgo es fuerte. Claro, por incompetencia misma. Entonces son riesgos que nosotros hemos aprendido a asumir como personas razonables porque no hay otra alternativa, digamos, ¿no? Correcto. Hasta que llegó Mr. Bitcoin, porque es un activo sin el riesgo financiero de las monedas, que es la devaluación, la emisión monetaria, ¿no? De acciones o bonos. ¿Cuál es el riesgo de tener tu plata en acciones? Bueno, la incompetencia de un CEO que haga una burrera, cambio del mercado, ¿no? O el riesgo físico de bienes raíces o propiedad. Bueno, ¿cuál es el riesgo de bienes raíces? Que se te queme, que se te arda, que te loteen, que te orden, ¿no? Entonces Bitcoin también es un activo sin riesgo de contrapartida, o sea, o de competencia, de riesgo país, porque no está vinculado a no ningún está país. vinculado a ningún país, corporaciones, no hay un dueño de Bitcoin, no existe el dueño, es algo distribuido, cultura, es algo global, no va a suceder que ocurrió alguna, no sé, un paro o alguna manifestación gigante. Claro, no le afecta que te paró. un golpe de Estado, no le afecta nada, no le afecta un bloqueo. Más bien se resguardan. Ocurrió cuando hubo el toque de queda en Corea del Sur, la gente se resguardaba Claro. en Bitcoin, ¿no? O de acreedores o la moneda misma. Entonces, todo el capital de largo plazo eventualmente se está convirtiendo en capital digital porque te permite almacenar. Entonces, a mi parecer, la transformación digital más grande del siglo XXI, el que venimos, es la transformación del capital hacia el capital digital. Hay un reporte de BlackRock mismo, que no me recuerdo bien los datos, pero que estimaba un crecimiento
bárbaro de la tokenización de activos. ¿Qué es decir esto? Es la representación digital de un activo real. Ya existe tokenización de soya, donde en vez de vos sos dueño de una tonelada de soya en un silo, pero no tenés que tenerla vos físicamente. Comprás un token que, así como un USDT representa $1, puedes comprar un agrotoken que ese un agrotoken te representa una tonelada de soya. Entonces, lo mismo se hace para bienes raíces y Bitcoin es lo equivalente al oro, ¿no? Como si fuera un oro digital. Entonces, ¿por qué capital digital? Bueno, es más fuerte, es más rápido, es más inteligente. ¿Por qué es más fuerte? Les voy a mostrar el respaldo en un momento. ¿Por qué es más rápido? Porque ¿qué otra forma vos podés tener para mandar en menos de 10 minutos $100,000, $200,000, $400,000 desde Bolivia a Japón o de Japón a Estados Unidos sin necesidad de un banco intermediario y que te cueste un par de dólares? Es violante y es inteligente, es programable para que haga lo que vos querrás que haga. Entonces, ¿qué es la belleza de Bitcoin? No tiene impuestos, no tiene catástrofe, no tiene políticos, no tiene corrosión, no se oxida, no te lo pueden lotear. Han intentado regularlo, pero... Sí, sabemos dónde acaban las regulaciones. No tenés que gastar en mantenimiento, no hay una jurisdicción que la mantenga, es invisible, es indestructible, es inmortal, es teletransportable, es programable, es divisible en 100 millones de partes, es configurable. Entonces, es capital global. Una vez tenés tu dinero guardado en Bitcoin, es dinero en el mundo y es el activo más líquido que existe. Lo puedes usar aquí, China, Japón, donde quieras. Salís de las finanzas tradicionales y vas al mundo de las finanzas descentralizadas, que es el Bitcoin es el epítome de las finanzas descentralizadas. Y lo lindo es que las finanzas tradicionales están enganchándose a este mundo y dándote todos los mecanismos para poder convertir tu Bitcoin en fiat tradicional conforme venga. Para la semana que viene ya tenemos a una invitada de lujo, a la doctora Fernanda Yupet, CEO de Crypto Market, que nos va a hablar un poco más de cómo hay tecnologías que conectan al mundo y que facilitan la vida, pero la realidad es que es el activo más líquido del planeta, ¿no? Y capital digital es capital inmortal, ¿no? Tu auto se te deprecia en 7 años, un peso argentino se te depreciaba en un año, ya valía nada. Una locura. ¿No? Lo que más duraba era tener un almacén o tener terrenos, pero mismo los terrenos. Escúchame, vos decís que el terreno se evalúa para siempre. Si uno le hace mantenimiento, ¿cuánto te cuesta el año? Andando a pagar tus impuestos. ¿Ya? ¿Y cuántos son los impuestos? Hay lugares donde es 2% del valor de tu tierra. En 50 años vale 0 tu terreno si vos no pagas los impuestos y no le extraes valor automáticamente. Pero sin contar las multas y demás problemas que acarrea. Son opciones, pero lo que estamos hablando aquí es, desde el punto de vista Bitcoin, es cuáles son las ventajas, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿qué respalda Bitcoin? Como ya hemos dicho antes, Bitcoin no tiene dueño, es una red de decenas de miles de computadoras, digámosle, para simplicidad, que todas están trabajando, calculando un algoritmo para proveer y respaldar de seguridad a la red. ¿Ya? Todas hacen este trabajo y como recompensa obtienen Bitcoin. Esa es la forma que el Bitcoin se emite. Tiene un índice de emisión que ya es sabido. Hay 21 millones de Bitcoin que se van a emitir jamás. O sea, en total, nunca va a haber un solo Bitcoin más. Es como una cantera de una mina. Ya sabes que nunca va a haber más que ese volumen. Sí, no hay sorpresa que vaya a aparecer un Bitcoin nuevo. No hay riesgo de emisión, no va a perder valor nunca. Sabemos la tasa de emisión. Estamos ahorita en 19.8 millones de Bitcoin se han emitido. Hasta el 2035 vamos a haber emitido el 99% de todo el Bitcoin que va a ser emitido en toda su historia. Va a tardarse ahí en adelante 140 años en emitirse el resto del 1%. Y ese último, un Bitcoin, va a tardar 40 años en ser emitido. Entonces, ¿qué sucede? No tenés tu riesgo de que te devalúen el valor de tu Bitcoin. Nunca. O sea, básicamente lo que estábamos diciendo, cumple con la condición de ser moneda en lo que es el resguardo de valor. O sea, ahí realmente te protege y cumple también en el aspecto que decís de la transabilidad a través de poder dividirlo en esa 100 millonésima parte y poder salir de una eventualidad, ¿no? Y está cada vez más siendo utilizada como unidad de medida cuando los que ahorran en Bitcoin ya miden su riqueza en Bitcoin. Porque el dólar está tirándose cada vez para abajo.
Mira el activo que querrás ponerlo contra Bitcoin y todos tienden a hacer una locura. O sea, hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿pero qué respalda físicamente? 20 gigawatts de energía son necesarios para hacer los cálculos que mantienen a la red activa. ¿Qué es eso? Son 20 reactores nucleares. ¿Ya? Es inversiones físicas y reales de más de $1.000 millones. ¿Cuántos años de PIB de Bolivia, todo el país boliviano trabajando necesitas para replicar esta red? ¿No? Una locura. Es una barbaridad. Una capacidad de procesamiento de más de 830 exahash, ya debe estar por 900 porque sigue creciendo. ¿Qué implica esto? Que ni aunque junten fuerzas todo Microsoft, Amazon, Google, etcétera, y fabriquen de golpe de la noche a la mañana los procesadores específicos para brincarle a la red de Bitcoin e intentar hackearla, no les alcanza, no tienen ni el 5%. Entonces es la red más grande que la historia, que la humanidad haya creado, la red de conexión más grande de la humanidad haya creado. Eso es lo que le da la seguridad y el prestigio, y es totalmente descentralizada. Vos podés tener uno en tu casa, vos podés tener un nodo en tu casa, un minero en tu casa, y eso te da seguridad y aporta la seguridad de la red. Hay nodos en satélites, hay nodos en el mar, hay nodos mandando la data Bitcoin por radio AM. Entonces, todo es seguro y distribuido. Entonces, terminamos con eso, que Bitcoin es una red global, imparable y resiliente. Es más de 4 millones de computadoras o ASICs calculando, más de 1.5 billones de chips haciendo su cálculo, lo equivalente a trillones de computadoras distribuidas alrededor de todo el mundo, haciendo nada más que proteger el valor de tu inversión y resguardando el valor de tu dinero. No hay un banco que pueda decir, bueno, yo lo voy a volver a crear, porque no hay cómo hacerlo. Claro. Entonces, habíamos hablado de qué empuja el valor de Bitcoin. Vamos a leer por dos lados. El lado privado, tenés entidades privadas como BlackRock, que bien habíamos hablado, que está empujando y adquiriendo Bitcoin por los cientos de miles de millones. Es más, su ETF o Exchange Traded Fund o fondo de inversión de Bitcoin que crearon el año pasado, en 8 meses llegó a cubrir $80.000 millones. ¿Ya? Algo que el bono de la misma empresa, pero en oro, tardó 8 años. Y al final de cuentas sí se está aproximando cada vez más a cumplirse con esa concepción, con esa triada que necesitamos, ¿no? Gestar valor, resguardar valor, ser transable y unidad de cuenta. ¿Cuánto está? Pucha, lo veo el número y ya me río. ¿Cómo se leen tantos números? Ya, 57.051.446.947 han sido intercambiados en las últimas 24 horas. ¿Cuántas veces el PIB de Bolivia intercambiado en valor las 24 horas? Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Ya es una unidad de medida? Bueno, yo creo que sí, porque muchos miden sus inversiones en valor a cuántos bitcoins tengo, digamos, ¿no? Es una forma de transaccionar absolutamente. Podés ahorita pagar lo que querrás con Bitcoin, ya directa o indirectamente. Y finalmente, es una forma de almacenar valor totalmente. Y lo ha demostrado desde su incepción hasta ahora. Sí es volátil, pero es volátil en el corto plazo. Vos lo mirás a largo plazo y es una curva a la alza, ¿no? Es como el oro. Bueno, creo que le achunté a los 20 minutos la versión flash de Bitcoin, pero da para más, ¿no? No, realmente creo que nos has dejado tremendamente claro. Creo que han aparecido más dudas. Por ejemplo, a mí me quedan las dudas de que va a ser para un siguiente episodio poder conversar sobre cuál es la posición que ha tomado Estados Unidos al respecto, qué es el protocolo Genius Act que ha empezado, que no es un tema menor y que al final del día todo se basa en lo mismo. O sea, la piedra fundamental del sistema blockchain nace del Bitcoin y a partir de ahí se desglosan todos estos tokens Lo que más me gusta a mí de esto es que Bitcoin nació por un tema de valores, ¿no? Es el tema de libertad, de independencia y soberanía sobre tu riqueza. Y a mí me gusta mucho porque se acerca mucho a los valores de la economía austriaca, si quieres ponerlo así, y del dinero duro, que es otro tema que podemos hablar de Bitcoin, dinero hard money, como dicen los gringos. Sí. Se puede bitcoinizar la economía. Son preguntas interesantísimas. El tema de Salvador, ¿cómo lo hablamos? Claro. Ahí El Salvador, que es un ejemplo vivo de que sí se puede y que sí prospera.
pero como vos decías, mirando volatilidades en corto plazo, bueno, sí hay volatilidad, pero en largo plazo sigue y sigue y sigue creciendo. Bueno, nos toca harto para tomar la siguiente. Sí, totalmente, querido Ronald. Y ahí está un poco la explicación de por qué me gusta tanto conversar con Ronald de estos temas, y ahí se justifica lo que decía en el episodio anterior. Si no es el top 1, está en el top 3, para no ponerlo tan alto, pero debe ser harto. Una de las personas que más conoce el tema, y realmente la apertura con la que hablas del tema creo que es importantísimo, porque al final del día, insisto, la idea de este podcast Cripto con Corbata es poder difundir, conocer un poquito más sobre el tema y evangelizar en el mundo cripto. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio flash que hemos tenido justamente para tratar y cerrar todo lo que eran las dudas alrededor del Bitcoin, pero como les digo, quedan más dudas, quedan más puntos por tratar, y con seguridad vamos a tenerlo a Ronald aquí conversando con nosotros sobre muchos más temas que arrancan, porque el Bitcoin es la punta del iceberg. Yo creo que eso es importante mencionarlo, estamos empezando. Hay que estudiarlo. Hay que conocerlo, hay que aprenderlo, hay que entenderlo, así como lo ha explicado Ronald, pero obviamente, lo que siempre decimos, no vamos a llegar a ningún lado solos. Siempre es bueno apoyarnos en expertos, en especialistas. Bueno, por eso yo trabajo con Ronald hace ya bastante tiempo, y esa justamente es la idea de que todos podamos conversar este tipo de temáticas. Un detalle antes de cerrar, les recomiendo lean El Patrón Bitcoin para empezar. Muy buen libro. Seifan Amadeus creo que era el autor, pero bueno, búsquenlo, léanlo, es interesante, es más acerca de la historia de la economía y la moneda que de Bitcoin entra al final, pero con eso cerramos hoy, creo. Buenísimo, muchísimas gracias a todos quienes nos están sintonizando, y nos vemos en el siguiente episodio de Cripto con Corbata.